bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía a Fondo. Estamos acá en Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Hoy día, como siempre, vamos a tener 3 temas bien entretenidos, muy variados, y vamos a partir conversando sobre el FinTech Forum. Yo siempre digo FinTech, pero FinTech, ¿o no? Gabriel, Gabriel. Es súper entretenido porque la CMF en su página dice que las dos están bien dicho, mientras que en el contexto se ocupen bien. Así que, perfecto. Sí. Bueno, ya te presenté. José Gabriel Carrasco es presidente de FinTech o FinTech Chile. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a conversar hoy día sobre el FinTech Forum, que fue esta semana, durante esta semana, el 15 y 16 de mayo, o 14 y 15 de mayo, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. ¿Y de qué se trata? Que primero, que son las FinTech, de qué se trata el Forum, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por estar con nosotros. La idea de esta conversación, José Gabriel, es conversar como lo más en peras y manzanas también, para que nuestros auditores y nuestros televidentes nos puedan entender también de qué se trata. El tema de la fintech yo sé que suena hace bastantes años, sin embargo no todo el mundo conoce muy bien a qué se dedican, así que para eso está el experto junto a nosotros para que conversemos al respecto. Feliz, partamos por qué somos la fintech. ¿Qué son las fintech? Las fintech nacieron hace mucho tiempo, siempre han estado entre nosotros, ¿sí? Y lo que hacen básicamente es buscar soluciones para las personas y para las empresas, soluciones financieras, ocupando la tecnología como un medio. Perfecto. Al ocupar la tecnología como un medio, lo que uno busca es tener soluciones con mejor experiencia, a menor costo, y por lo tanto con mejores precios y más amigables para el día a día. Sí, soluciones virtuales. Virtuales o físicas. De hecho, un buen ejemplo de una fintech es que cuando tú vas a una feria, muchas veces los feriantes tienen unas cositas blancas de distintas marcas, que esas son fintech, y tú pagas. Que son los POS justamente. En el fondo las donde uno paga con la tarjeta de débito, crédito o prepago, ¿no? Esefectivamente. Sí, esas maquinitas. Esas maquinitas, que a todo esto hay unas que son directamente en el celular. Tú pasas la tarjeta y eso lo que hace es que se procesa el pago utilizando una fintech, una financiera tecnológica. Perfecto. Y así como está esa solución, también están las tarjetas de prepago, que también son fintech. Hoy día en Chile tenemos casi 8 millones y medio, casi 9 millones de tarjetas de prepago que son ofrecidas por fintechs, y eso equivale a casi la mitad del país. Harto. Sí, efectivamente. Espérame, ¿y solamente la fintech tiene tarjeta de prepago o también hay otras entidades financieras que tienen tarjeta de prepago? Bueno, hoy día, como sabemos, la ley de tarjetas de prepago emisores no bancarios, nació una ley hace mucho tiempo que permite tanto a las cooperativas, a las cajas de compensación y a otras organizaciones desarrollarlas. Perfecto. Al desarrollar estas compañías, por naturaleza, estas filiales de estas cajas de compensación son fintechs. Perfecto. Ya entran en esa naturaleza. Y hoy día tenemos grandes exponentes en Chile. Está Mercado Pago, Tempo, TAP de Caja Los Andes, Global 66, entre varias otras más. Perfecto. Entonces, una solución financiera tecnológica para las personas. Y para las empresas. Hoy día, por ejemplo, están súper contraídos los créditos para las empresas. Sí. Y muchas fintechs dan, por ejemplo, leasing a través de páginas web, dan soluciones de créditos súper rápido en cuestión de minutos para capital de trabajo. Por lo tanto, damos soluciones para empresas y para personas, desde productos tan simples como como tú dijiste, un POS, hasta bitcoins. Hoy día en Chile también tenemos grandes exponentes en Chile que te permiten comprar bitcoins, y tenemos también pequeños que te permiten declarar los impuestos de tus utilidades de las bitcoins. Así que tenemos una diversidad y una profundidad muy buena. Ya, ese es un punto adicional que lo podríamos conversar en el próximo programa. Porque el tema de los bitcoins yo creo que se escucha mucho, suena, a todo el mundo le suena lo de los bitcoins, pero nadie entiende muy bien, salvo las personas que están realmente dedicadas a este tema, como en profundidad de qué se trata. Hay mucho temor también respecto de eso, así que yo creo que ese es un temazo para que conversemos en un nuevo Economía a Fondo. José Gabriel, cuéntame un poco, ya que tocamos el tema de las tarjetas de prepago, me voy a ir a otro lado, pero después vamos a volver al tema de fintech. ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de prepago? Siempre la pregunta en todo caso, no te voy a ahorcar ni te voy a matar. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de prepago, por ejemplo, y una tarjeta de débito? Bueno, de cara al usuario, la verdad es que no hay mucha diferencia, porque ambas funcionan con el saldo, el dinero que tú aportas en las tarjetas. Ya, perfecto. Por lo tanto, de cara al usuario, puedes utilizarlas de igual forma. Ambas tarjetas te permiten hacer compras nacionales, compras internacionales, te permiten hacer transferencias, te permiten viajar al extranjero con tu tarjeta de plástico o el material que sea, y te dan una solución. La diferencia es que las tarjetas de prepago se rigen por una ley especial
que permite a entidades no bancarias tener este tipo de productos. ¿Esa es la única diferencia? Esa es la diferencia con que nacen. Y de ahí aparecen una serie de consecuencias. Por ejemplo, hoy día las prepagos tienen una aceptación en los POS bastante amplia, bastante universal, bastante profunda, pero todavía hay algunos comercios menores y un comercio mayor, como una cadena de supermercados, que todavía no las aceptan. Ahí está el problema, el tema de los supermercados. Sí, de lo cual es un problema, la verdad es que bastante inexplicable, sí, porque te permiten, tú puedes comprar en cualquier parte. Yo mismo viajé a Estados Unidos, ocupé una tarjeta de prepago, pagué en Walmart de Estados Unidos con esa tarjeta, vine a Chile, a Walmart Chile, a pagar con esa misma tarjeta y no pude. Ya. Es que es importante hacer la diferencia, y perdona que me haya ahí un poquito del tema de la fintech, pero la gente escucha mucho hablar de las tarjetas de prepago, las de débito, evidentemente, y como que entender la diferencia. O sea, no hay diferencia más allá de la legislación, pero bueno, la gente se pregunta por qué los nombres distintos. Por eso quise ahondar en ese punto en particular, y perdona que me haya arrancado un poquito el tema. Cuéntame un poco, ¿cuándo asumiste? Porque tú estás a cargo de Fintech Chile, ¿no es cierto? Estás de presidente. ¿Hace cuánto hace cuánto surgió la asociación de Fintech? ¿Hace cuánto estás a cargo tú? Y bueno, ¿y por qué armaron este Fintech Forum y cuánto tiempo lleva también? Son 4 preguntas en una sola. Sí, mira, la historia de cómo nos organizamos en nuestro gremio es súper bonita, porque se juntaron algunos locos con ganas de ir a pelearnos, ir a desafiar a los incumbentes, ir a incomodar a los grandes oferentes de productos financieros. Claro. Y tener representación ante los reguladores, tener representación ante el legislador, para ir a plantear nuestros puntos, nuestros sanos puntos que buscamos la competencia y la innovación, en búsqueda de mejorar el bienestar social a través de estos productos financieros. Perfecto. En esa línea, llevamos como gremio poco más de 7 años. Somos un gremio joven, sí, pero a mi juicio con un crecimiento espectacular. Hoy día somos en Chile más de 300 fintechs, y de esas 300 fintechs casi la mitad pertenecen a nuestro gremio. Ya. De hecho, en Chile estamos creciendo a tasas de 1/3 de empresas al año. Eso significa que en poquito tiempo estamos duplicando la cantidad de empresas fintech que hay. Claro. Y un dato bien interesante es que esta industria en la cual estamos desarrollando bien, el año pasado, el 2023, recibió casi la mitad de toda la inversión en capital semilla que hubo en Latinoamérica. Y eso es, sumado todas las siguientes 9 industrias, ni siquiera suman todo lo que se fue en inversión en la industria fintech. Y eso fue uno de los motivos que quisimos hacer el Chile Fintech Forum. El Chile Fintech Forum justamente nace para hacer esta divulgación, para que las personas de pie sepamos qué es lo que se está construyendo, qué es lo que se está armando. Hay una ley, que es la ley FinTech, que nosotros fuimos a empujar al regulador, fuimos a empujar a que se iniciara, y hoy día estamos trabajando en esa ley, y también queríamos que la gente supiera de qué se trataba. La ley FinTech, divulgación, innovación y competencia principalmente. Ese es un poco el objetivo del Fintech Forum, y también del armar la asociación y poder empujar a todas las empresas, en el fondo, fintech, que se dedican absolutamente, eso es. Perfecto, pero 7 años igual no deja de ser un tiempo. Lo que pasa es que entre medio, claro, seguramente con la pandemia hubo ahí una especie de, o cuéntame tú mejor, tú lo sabes mejor que yo, estuvieron un poquito más en silencio, o esos años también los ayudaron ustedes para desarrollar un poco más la máquina o el back office que el front, por así decirlo. Bueno, por el contrario. En la pandemia fue un catalizador para que nuestras empresas asociadas ofrecieran productos para las personas. Porque las personas ya no podían salir de la casa para ir a hacer un trámite. Y justamente ahí es donde se dieron cuenta que habían opciones para obtener tarjetas en 5 minutos por internet, para poder hacer una transferencia, para hacer compras, para hacer los mismos bitcoins, para encontrar una serie de productos financieros. Por lo tanto, en la pandemia nosotros aceleramos muchísimo. Perfecto. De hecho, en pandemia fue donde nosotros empezamos a hacer nuestros primeros eventos para hacer divulgación de lo que construimos. Y todo online, me imagino. El primero fue online. Y era una locura porque, no sé si te acuerdas en esa época que eran todos por las camaritas de sus casas y más de 2.000 personas viendo simultáneamente cada uno de los foros. La verdad es que fue una experiencia notable. Tuvimos muchísimas más visitas de lo que esperábamos en ese primer evento. Pero fue un paso de gigantes. La verdad es que solo cosas positivas de ese primer evento. Y cuéntame un poco, ¿y qué trataron este año en el Fintech Forum? Mira, este año la verdad es que fue bien especial. Para contarte qué tratamos de contar un poco el primer módulo. El primer módulo partió, dimos la bienvenida, por supuesto, partió el ministro Marcel, dando cómo él participó, porque recordemos en su gorro anterior,
Cuando estaba en el Banco Central, él sí, fue una de las personas que nos ayudó a empujar esta ley fintech. Él contó respecto a la regulación, lo que está pasando, para dar certezas, porque nosotros estamos trayendo inversión a Chile y siempre se nos da mucho gusto de que juntos, en ciertas políticas de Estado, porque la ley fintech, y esto es importante recordarlo, es una ley que pasó con casi el 100% de la aprobación en la Cámara de Diputados, pasó con casi el 100% de aprobación en el Senado, y eso lo que te dice es que es una ley que no tiene tintes políticos, es una ley política de Estado. Y partió el ministro Marcel. Después nosotros pudimos compartirles un video donde el expresidente Piñera contaba su sueño con esta ley y él en 2 minutos contaba lo que esperaba que se lograra. Perfecto. Después de eso nos acompañó el ex ministro Briones y nos contó el viaje de la ley fintech de Piñera a Marcel. Y fue súper interesante, nos contó los pormenores de la ley y un poquito cómo lo veía hacia adelante. A partir de ahí nos lanzamos en temas de innovación. Perfecto. Hablamos de regulación, estuvo la presidenta de la CMF contándonos qué se viene para adelante. Estuvimos viendo temas de inteligencia artificial, la verdad, espectacular. Sabemos que todo se viene para allá, es una de las charlas más esperadas. Queríamos ver qué estaba pasando en finanzas, inteligencia artificial. Y bueno, nada, estuvieron medios de pago, gerentes generales de bancos, gerentes generales de fintechs, innovadores. La verdad es una mezcla, más de 40 panelistas bien interesante. José Gabriel, y cuéntame un poco. A ver, la ley fintech, si la podemos resumir como en los puntos más relevantes para poder compartirla con nuestros auditores y con nuestros televidentes, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que busca la ley fintech? La ley fintech nace con un gran titular: promover la innovación y la competencia en la industria financiera. Perfecto. Porque sabemos que la competencia es buena, ya lo vimos que pasó con los celulares, cuando uno podía aportar el número, los precios bajaron, las propuestas de valores mejoraron y pasaron puras cosas positivas para los consumidores. La competencia siempre es buena, sí. Claro. Y en esa línea nace esta ley. Y esta ley tiene 4 grandes módulos, pero me voy a detener en los 2 principales. Uno es el sistema de finanzas abiertas. El sistema de finanzas abiertas es un sistema que en otros países lo llaman Open Banking, Open Data, distintas formas. Y lo que declara es un principio fundamental en que las personas somos dueños de nuestra información. Perfecto. Dice que el banco en el cual tú has transaccionado, lo has usado toda la vida, tiene tu información y te hace ofertas y lo que sea. Exacto. Y como tiene tu información, es capaz de ofrecerte productos financieros a tu medida con el precio que estima que te puede ofrecer. Claro, según tu nivel de riesgo y una serie de data que tiene a priori, digamos. Claro. Y tú te preguntas, si ellos tienen esta información y te ofrecieran esto, si otros bancos tuvieran la misma información, ¿te podrían ofrecer un producto mejor? Y si otros competidores fintech vinieran y tuvieran la misma información, ¿podrían ofrecerte un producto mejor? Claro. ¿Y cómo hacemos que eso sea rápido? Esta ley lo que hace es que te permite a ti como persona que tú decidas libremente, con un consentimiento expreso, dado, determinado y específico, el que tú le digas al banco: quiero compartirlo. Y eso en automático viaja a otra fintech y esa otra fintech te puede ofrecer un mejor producto. Y tú decidirás si tomas el producto o no. Claro. Pero te permiten portar tu información. Perfecto. Y eso te permite, por ejemplo, cambiarte de una cuenta en pocos minutos. Nosotros tenemos una ley que fue con muy malos resultados, que fue la ley de portabilidad financiera, que nosotros pensamos que íbamos a poder créditos de un lado a otro. La verdad es que eso se soluciona con esta ley, porque esto lo hace de forma muy fácil, muy expedita. Perfecto. Es una ley que funciona con una cantidad de cables tecnológicos entre los bancos y emisores no bancarios, pero que tiene ese fin: ayudar a las personas a moverse. Perfecto. Una de las cosas interesantes es que permite que las reglas del juego cambien, porque antiguamente... ¿En qué sentido? Los bancos toman decisiones de prestarte plata en base a lo que ellos entienden que es bueno, un buen pagador o un mal pagador. Claro. Tu sueldo, tus gastos, si eres bueno, claro, si pagas o no pagas, nivel de riesgo, etcétera. Sí. Pero las fintech no necesariamente piensan en eso. Por ejemplo, cuando... ¿Cuáles son las otras variables? Claro, por ejemplo, cuando tú te dicen, oye, una persona apuesta en póker online, hace juegos de póker. Tú lo primero dices, puede ser riesgoso. pero la verdad es que si te pones a pensar, si esa persona, imagínate el escenario, que todos los meses juega solamente 10.000 pesos. Solo 10.000 pesos. Lo que te está mostrando esa persona es que tiene un control y una capacidad para distribuir sus ingresos de forma constante. Claro, podría ser como verlo desde el punto de vista de comprar acciones, por ejemplo, en la bolsa, que tiene un nivel de riesgo importante también. Claro, pero si alguien lo hace de forma medida, controlada y consciente, te está dando una señal. Claro. Y esa señal es importante entenderla. Las fintech los han entendido. Las fintech se han dedicado a buscar formas distintas para ayudar a las personas. El sistema bancario
te excluye cuando tú dejas de pagar una cuenta. Sí. La idea de la competencia es que haya alguien que diga, ¿sabes qué? Vamos juntos a salir de este problema y te vamos a ayudar y vamos a hacer que salgas y yo te voy a dar un crédito en ciertas condiciones. Perfecto. Entonces, todo eso te ayuda a este tipo de sistemas. Y eso lo hacen también aplicando inteligencia artificial, ya que fue uno de los puntos interesantes dentro del FinTech Forum. Sí, pero la inteligencia artificial en dos capas. Lo primero es para entenderte, obviamente para darte recomendaciones financieras, para ayudarte a mejorar. Y también en términos de experiencia, la inteligencia artificial trae cosas súper locas. Por ejemplo, antiguamente, o no antiguamente, pero todavía, tú cuando tienes que hacer un procedimiento en un banco, tienes que ir a un formulario, tienes que ir a un lugar, hacer esto. Firmar 800 papeles, huella con el dedito, ¿no es cierto? Marcar ahí, claro. Con la huella, etcétera. Y tú sigues el paso a paso que te dice el banco. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué si lo que necesita el banco es que tú le entregues la información? ¿Y por qué no se la puedes decir hablando? Un mensaje WhatsApp. Por ejemplo. ¿Por qué no puedes, por ejemplo, instruir a tu aplicación del banco diciéndole, transfiere 2.000 pesos a mi mamá? Claro, porque tengo que hacer la transferencia así como física en el fondo. Claro, la inteligencia artificial permite eso y brinda mayores capas de seguridad, porque ya no solo vas a meter tu clave para hacer la transferencia, sino también con el reconocimiento de voz le agrega otro factor para evitar suplantaciones de identidad. Eso y bastantes otras cosas más. Y más. el mundo completo, en el fondo. Claro, por lo que veo, como que esto se nos abre un mundo entero con este tema. Es una locura. Lo que pasa es que la industria fintech viene a cambiar varias cosas y cosas que no necesariamente requieren inteligencia artificial. Por ejemplo, el año pasado me tocó estar, el antepasado, perdón, en México con un iraní que tenía una fintech y me dice, José Gabriel, es un poco old school recibir el sueldo una vez al mes si tú trabajas todos los días. Claro. Y le decía, pero ¿cómo es eso? Me decía, sí, mira, tú vas, trabajas, ¿y por qué tenés que esperar 29 días para recibir el sueldo? Claro. ¿Qué tal si existiese una fintech que te fuera liberando tu sueldo en la medida de que tú vas ejecutando las tareas que te asignan el trabajo y tú puedas disponer de ese sueldo en la medida que tú lo necesites? Claro. Sí, puede ser una alternativa total, obvio. Claro, ¿y por qué no? Y tienen mucho sentido. Claro. Y eso son soluciones simples que te ofrecen las fintech. Y esa es una de muchas de las que nosotros tenemos en nuestra industria. Oye, nos vamos a alargar un poquito en este bloque porque me faltan un par de preguntas que necesito hacerte. ¿Cuáles son los referentes extranjeros, por ejemplo, en materia de fintech? Muchos. Por ejemplo, Nubank. Nubank es un banco brasilero que es de los que están más grandes de América, de los más grandes del mundo. Partió una fintech pura y hoy día da productos crediticios. La verdad es que es espectacular. En Europa está Revolut, tenemos N26. En China partió WeChat, que tú hacías solamente ciertos temas como un WhatsApp. Y hoy día tiene una fintech metida adentro y que te da créditos y te da una serie de soluciones. La verdad es que el mundo hay una revolución financiera muy profunda y muchos bancos incluso están aliándose con fintechs porque son los que están entendiendo al cliente para avanzar más rápido en soluciones. ¿Y ahí cómo ves el nivel de riesgo de las personas? Porque claro, los bancos tienen, obviamente tienen una regulación mucho más restrictiva, evidentemente, que las fintechs. Porque tienen también otros niveles de riesgo y se tienen que apalancar de otra forma, digamos. ¿Cómo lo ven? Porque, claro, uno puede pedir un crédito a través de una fintech y después que y no te metáis en un cacho. ¿O no? ¿Puede ser eso o no? ¿O no es el caso? ¿Cómo lo ves tú? Puede pasar y por eso es importante compartir propósitos. Nosotros en nuestro gremio hemos empujado una ley muchísimo, que es la ley de deuda consolidada. Perfecto. La verdad es que no está bien que en Chile seamos el único país en Sudamérica que no tengamos una ley que permita justamente consolidar deudas para evitar esto. Claro, evitar que las personas nos sobreendeudemos de mala forma. ¿Dónde estás debiendo plata? No solamente en los bancos, sino que también en el retail y en otras. Absolutamente. En Chile tenemos el 28% de las familias llegan a final de mes sobreendeudadas. Y eso es una realidad irrefutable. Creemos nosotros como fintech que en la medida de que existan herramientas como deuda consolidada va a permitir justamente que hayan otros actores que te puedan ayudar a salir de las deudas, consolidar deudas para ayudarte a darte créditos conscientes, pero cuidando justamente el que no termines ahogado porque te dan crédito acá. Claro, hasta acá y bicicleteando, etcétera. O sea, la ley fintech de alguna forma está amarrada, no sé si la palabra amarrada, pero está ligada a el tema de la deuda consolidada.
¿O de BIS? La industria fintech en general toca bastantes regulaciones. Ya. La ley fintech es el primer gran paso Ya. para poner la competencia. Nosotros queremos Y de ahí incomodar a los que llevan mucho tiempo cómodos. Es el Claro. primer paso. Ya. Y lo segundo es que leyes como protección de datos o leyes como deuda consolidada llegan a consolidar lo que estamos trabajando. Ya, perfecto. José Gabriel, y para ir cerrando este bloque que te juro que se me pasó, yo siempre digo lo mismo, pero que esta vez fue como 2 segundos de conversación. Me parece hasta injusto. Deberíamos alargar el programa. Me voy a revelar y vamos a hacer un programa de 2 horas. No, mentira. En Chile, ¿cuáles son los referentes principales en estos temas? En Chile tenemos actores espectaculares. Tú puedes decir lo que lo que quieras sin sentir ninguna responsabilidad al respecto. Échame la culpa a mí. Mira, antes de decirte nombres... ¿Y en qué posición competitiva, perdona, también estamos? Me parece interesante respecto a los demás países. Hablaste de Brasil como con Nubank, pero me parece que un respecto también de Latinoamérica. ¿Cómo estamos parados? Mira, muy bien, y una nota importante de esto es que en Chile más o menos el 48% de las fintechs están en la etapa de consolidación y expansión internacional. Ya. Nuestras fintech están creciendo al resto de América. Tenemos Perfecto. bastantes actores relevantes que están yéndose a México, a Brasil, a Argentina, a Perú. Ya. Estamos exportando financieras tecnológicas y eso es algo que tenemos que estar llenos de orgullo. Perfecto. Habiendo dicho eso, tenemos evidentemente actores sumamente relevantes. En la industria de leasing, crédito para empresas, está un Zeppelin que está explorando Sí. en México. Tenemos un Destácame que también está explorando en México. Lo tuvimos acá en Economía a Fondo. Muy buena la iniciativa, Destácame también. Espectacular, comparte mucho propósito, por ejemplo, con lo que está haciendo TAP de Caja Los Andes, Claro. que da tarjetas, sobre todo para el tema de la base de la pirámide, bastante profundo. Tenemos un Mercado Pago también que está haciendo su partido bastante bien y compitiendo a los bancos de tú a tú. Sí. Tenemos Tempo con más de 2 millones de tarjetas. Sí. Tenemos Buda es un excelente ejemplo de trader de bitcoins, De Bitcoin. que hoy día Buda ha crecido una brutalidad. ¿Y Buda es chileno? Buda es chileno. Perdona la ignorancia, pero la verdad que no tenía idea. Es que hay muchas empresas que uno no sabe que son chilenas. No, y, claro, uno piensa que son de claro, otros países y nada. absolutamente. Bueno, Está ese es también EasyPay, está Kipu. Cuando uno va a pagar, por ejemplo, en Falabella y elige para pagar la cuenta, está Kipu ahí que te hace el proceso muchísimo más rápido. La verdad es que son bastantes. A mí, por ejemplo, y distintos tamaños, a mí me gusta mucho una que se llama CryptoLedgers, que es un nombre muy difícil de repetir, Sí. que lo que hace es que se vincula con Buda y con otros traders de bitcoins y te ayuda a hacer tu declaración de impuestos, que es tan complejo para los temas de Bitcoin. O sea, eso lo Entonces, encuentro fantástico. tenemos una variedad muy amplia y muy profunda. Ay, qué bueno. Te agradezco mucho, José Gabriel. Te juro que se me pasó el tiempo volando. Me encantaría poder seguir conversando y lo podríamos hacer perfectamente en un próximo programa. Y te libero también porque yo sé que tú tienes otros compromisos, pero te agradezco mucho el haber estado con nosotros y seguir profundizando en estos temas de la fintech, que yo creo que, como les decía en un inicio, o sea, se escucha, se sabe, pero la gente en profundidad que no está asociada a este mundo, claro, le da un poquito de susto, a veces le teme un poquito de los temas más digitales, más tecnológicos, pero finalmente es como decías tú, es aumentar la competencia y hacer crecer el sistema y hacer un poquito también, no sé si temblar, pero sí preocuparse y aumentar la competencia con las entidades tradicionales, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a unos comerciales y volvemos en unos minutos con el segundo bloque de Economía Fondo. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Economía a Fondo y, como lo prometimos la semana pasada y lo prometido es deuda, estamos nuevamente junto a Jaime Salinas, que estuvimos conversando la semana pasada, abogado, especialista en temas de derecho laboral, ¿no es cierto? Y además presidente del Centro para la Innovación y el Desarrollo del Derecho al Trabajo, CITRA Chile.
Así que gracias, Jaime, por estar de nuevo con nosotros. Gracias de nuevo por la invitación, Constanza. Lo habíamos dejado comprometido a Jaime, debo decir. Yo lo amarré hacia el aire al pobre Jaime, porque teníamos muchos temas que conversar la semana pasada. Hablamos del tema de la implementación de las 40 horas de jornada laboral. Hablamos también respecto de la fiscalización, ¿no es cierto?, de la Dirección del Trabajo respecto de estos temas, de la implementación de esta jornada laboral, pero nos quedó pendiente la entrada en vigencia de la ley Karin, que es bastante compleja porque tiene, hay unas, digamos, los límites son bastante entre lo que es, digamos, lo que va a ser ley y lo que no, digamos. Yo siento que hay algunos grises y algunos matices que son complejos. Y ahí nos gustaría tener tu apoyo, Jaime, que eres el especialista en estos temas, y que nos cuente un poquito de qué se trata la ley Karin y bueno, y cómo va a afectar a las organizaciones. Perfecto. Constanza, primero contarte, la ley Karin entra en vigencia el 1 de agosto de este año. Eso es lo principal que hay que tener presente. Quedan un par de meses para que las empresas puedan adecuarse a lo que va a ser la nueva normativa. Eso como primera definición. Lo segundo que hay que comentar respecto a la ley Karin es que trae aparejado 3 grandes cambios, que son los que las empresas tienen que tener en el horizonte visiblemente claro. Lo primero es que hay un cambio, Constanza, en lo que es la definición del acoso laboral. Ya nosotros actualmente en nuestra legislación tenemos una definición de acoso sexual, una definición de acoso laboral, y ambos son conductas que nuestra legislación las considera reprochables y que pueden incluso llevar al despido de un trabajador. Tienen requisitos de configuración distintos, definiciones distintas. Pero hay una particularidad que la ley Karin hace, es que toma la definición del acoso laboral actualmente vigente y la modifica en algo bastante crucial. Hoy tenemos como definición del acoso laboral un concepto relacionado a la existencia de menoscabo, maltrato, humillación que un trabajador sufre respecto de otro, que le afecta laboralmente en función, obviamente, de su cargo al interior de una empresa. Pero tiene que tratarse de una conducta reiterada, ¿ya? Tiene que existir una suerte de sistematicidad, un patrón de conducta, una suerte de habitualidad en ese maltrato, en esa humillación, para que se pueda configurar. Algo permanente. Exactamente. Eso es lo que nos rige hoy, que nos ha regido muchos años. La ley Karin lo que hace es modificar esta definición y quita el elemento o requisito de configuración de la reiteración. Y ahora el acoso laboral se puede configurar con tan solo una de estas conductas. Entonces, ¿cuáles serían esas conductas que hacen que efectivamente esto sea la reiteración de un acoso laboral? Aquí también es importante, bien presa muchas semanas. Perdón, en este caso no la reiteración, sino que el acoso laboral, el ejemplo de un acoso laboral sin necesariamente reiteración, que es la diferencia principal que tú nos acabas de destacar. Mira, la ley no da ejemplos respecto de casos de acoso laboral. A mí me ha llamado mucho la atención en prensa en las últimas semanas, donde titulares de distintos medios hablan sobre los delitos que trae la nueva ley Karin. La ley Karin no trae delitos. La ley Karin trae definiciones generales de, obviamente, qué es lo que puede constituir acoso, con una definición bien exhaustiva de lo que es el acoso. Perfecto. Y lo que se ha puesto en medios de prensa como los 18 grandes delitos que trae la ley Karin, en definitiva son 18 ejemplos que la Dirección del Trabajo desde hace mucho tiempo tiene publicada en su documentación de consulta pública, que son ejemplos de casos de acoso. Por ejemplo, ofender, denostar las capacidades de un trabajador, ofenderlo gratuitamente, tener algún tipo de comentario peyorativo, denostativo por su opinión política, por su religión, por su forma de vestir, por su ascendencia, el lugar donde vive, criticar la vida privada de un trabajador, mofarse eventualmente de la nacionalidad de un trabajador o de eventualmente algún tipo de discapacidad física. También el aislamiento, fíjate, es un tema bien importante, porque hay que tener esto es un cambio cultural. Los empleadores no solamente van a ser ahora responsables por la acción, sino que también van a ser responsables por la tolerancia. Por tolerancia, la omisión de cosas que ellos eventualmente ven y observan, que pueden ser casos de acoso, de maltrato, pero que ellos en el fondo se quedan pasivos y dicen, bueno, como la jefatura no lo está promoviendo, no hace nada. Eso es un error. Al día de hoy te van a obligar a tomar cartas en el asunto. Y ahí, Jaime, me surgen un par de preguntas. Primero, ¿cómo compruebas tú estos casos de acoso laboral? Si es que no hay una reiteración, o sea, puede que uno se sienta o que lo acosen laboralmente por un acto, pero claro, surge de forma inmediata, ¿no es cierto? Uno no tiene cómo muchas veces registrarlo o comprobarlo, a menos que hayan testigos. No sé, ¿cómo se puede comprobar eso, ya que no es necesaria la reiteración? O sea, tiene que ser en un acto, puede ser un acto solamente.
Y por otro lado, un poco lo que me estabas comentando recién, ¿qué finalmente, qué es lo que es una cosa? O sea, por ejemplo, tú me decías, claro, tratar mal a una persona, no sé, pues criticarlo por su religión, por su ideologías políticas, etcétera, pero ¿cómo tú llegas a comprobar algo así? Es una muy buena pregunta. Y el tema de la aislación, perdona que te vuelva a interrumpir, además, porque tiene que ver con, claro, una persona que está sentada como alejada del equipo, ¿hasta dónde llegan esos límites también? Ya. Deja abordar tu pregunta por los medios de prueba. ¿Ya? La ley Carin, además de modificar la definición del acoso que te estaba mencionando, introduce una nueva definición que ahí la comentamos un poquito más adelante, que es la violencia en el trabajo, pero también establece algo que se llama, que podríamos denominar un sistema de compliance laboral, un sistema de cumplimiento laboral que lo que hace es introducir un sistema nuevo de protocolos que buscan erradicar, buscan prevenir y en el caso que existan investigar y sancionar las conductas de acoso y establece también que esto es nuevo, no existe antes, es una innovación que hace esta ley y que implica una de las grandes obligaciones que tienen las empresas que cumplir, crear este protocolo que tiene muchos detalles, pero también le da un upgrade, de alguna forma trae con nuevos aires una modificación al procedimiento de investigación que actualmente está vigente. ¿Ya? Y esa investigación, y aquí atiendo a la pregunta que tú me hacías, es una investigación que tienen que hacer las empresas, pueden hacerlo internamente con trabajadores propios. Yo tengo la convicción de que también se puede externalizar el proceso de investigación a asesores externos, como por ejemplo las oficinas de abogados. Nosotros vemos muchas investigaciones por parte de los clientes. Perfecto. Por distintas razones, porque prefieren no involucrarse, porque tienen cercanía con alguna de las partes, prefieren un tercero imparcial. O por último, claro, porque de repente las personas, los propios trabajadores no quieren involucrarse porque, conocen alguna de las partes, puede sentir que su juicio finalmente puede ser tomado con algún sesgo de parcialidad. Entonces, falta objetividad. Entonces lo externalizan. Y esta ley Carin lo que hace es establecer que ahora estas investigaciones tienen que hacerse por parte de un personal que tiene que tener cierta preparación, que tiene que resolver con perspectiva de género. Y aquí las empresas tienen que tener claro que este procedimiento no tiene que ser un procedimiento así como llevamos a una entrevista, tomamos algún tipo de nota y finalmente resuelvo. Esto es literalmente es un pequeño juicio, es un mini juicio al interior de la empresa. Por eso que tiene que ser muy bien llevado, porque si las empresas lo hacen mal, probablemente esto va a decantar en que alguna de las dos partes que esté descontenta con el resultado de la investigación va a poder reclamar en tribunales. Y tribunales va a decir, mire, el juez, usted llevó adelante una investigación con cumplimiento a todos los principios, le dio la posibilidad a las partes ser oídas. Eso puede ser en cuestionamiento. Le dio la posibilidad de rendir medios de prueba. Usted resolvió con perspectiva de género, resolvió en base a la prueba que le presentaron, quedó algo sin resolver. Entonces tiene que ser un proceso bien llevado. Tiene que ser con una persona que tenga experiencia en ese tipo de cosas. ¿Y cómo se acreditan este tipo de conductas, Constanza? Yo diría que estadísticamente, cuando uno habla de acoso sexual, la gran mayoría de los casos de acosadores sexuales deja una trazabilidad de su conducta en redes sociales, en mensajería, en correo electrónico. Entonces, yo diría que muchos de los casos que nosotros nos llegan para investigar de acoso sexual, la gran prueba que llega son mensajes de WhatsApp con contenido explícito relacionados al acoso sexual, a los requerimientos de carácter sexual. O temas sexuales, claro, comentarios. Exactamente. Pero también se puede acreditar por testigos, los comentarios o las actitudes que se pueden dar, por ejemplo, en una fiesta en la empresa. Han existido fallos bien característicos de este tipo de conductas que han sancionado a las empresas, de una persona que busca o piropea inapropiadamente a alguien, busca bailar con ella, la abraza más abajo de lo debido, o le busca dar un beso y de repente le corre la cara. Esas cosas son constitutivas de acoso sexual. ¿Y cómo se acreditan? Como te digo, medios de prueba tales como mensajerías, correo electrónico, testigos principalmente que pudieron haber evidenciado eso, y en algunas ocasiones incluso reconoce la otra parte la conducta, pero tiene la convicción que no es constitutiva de acoso. Y eso pasa normalmente en el acoso laboral, porque el acoso laboral tiene ¿cómo se diferencia ahí? Exacto, esa es la pregunta. Esto es bien importante, porque resulta que yo diría que más del 90% de las denuncias de acoso sexual terminan siendo acogidas porque la persona que es víctima de una circunstancia de acoso, de una conducta de acoso sexual, identifica de inmediato que esta figura es
inapropiada, ¿ya? Y tiene los medios de prueba bastante evidentes para acreditar este tipo de conducta. En el acoso laboral, normalmente la víctima se demora mucho tiempo en identificar que es víctima. ¿Por qué? Porque piensa que son cosas del día a día, que es la presión del trabajo, el estrés, que puede ser una especie de liderazgo particular de la jefatura. Claro, justifica un poco el maltrato, ¿no? En el fondo. De alguna forma lo normaliza Ya. hasta que llega a un punto de inflexión en donde ya se quiebra y dice esta cuestión no puede seguir. Ya. Entonces, ahí en los casos de acoso laboral es donde hay más matices, porque la variedad de conductas que puede llevar al acoso laboral es mucho más amplia que en el acoso sexual, evidentemente. Y ahí hay que saber distinguir. Y yo diría que una cosa importante que las empresas tienen que tener claro es que hay que capacitar a la jefatura con motivo de este protocolo que obliga, un nuevo protocolo que obliga a identificar los riesgos, a generar medidas de prevención, a capacitar a los trabajadores para que puedan conocer qué es esto del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia. Pero también es importante que las jefaturas particularmente, los ejecutivos, los directores, los gerentes, puedan identificar aquello que no es acoso, para que pierdan el temor de poder dirigir, instruir, fiscalizar el trabajo. Y también liderar equipos, porque finalmente uno se puede sentir, claro, oye, ¿sabes que no puedo decir tal cosa porque puedo estar acosando, o la gente se puede sentir acosada laboralmente, o no puedo, no sé, llamarle la atención por algún error, alguna falla en el proceso o en la gestión laboral, y dicen, ¿sabes que en verdad mejor no digo nada porque... Y claro, y ahí se pierde un poco también la capacidad de poder... De liderar el equipo. De liderar los equipos y además de administrar recursos humanos, en el fondo. Efectivamente. Hay que perder el miedo a, en el fondo, buscar que los trabajadores respeten los procedimientos, respeten las instrucciones. Si un trabajador en particular no ocupa un elemento de protección personal y se le dice 1, 2, 3, 4 veces que lo ocupe y no hace caso, eso no es hostigamiento. No. El jefe puede reiterar innumerables ocasiones hasta que la persona se ajusta al procedimiento requerido, a las instrucciones requeridas. Obviamente con respeto, ¿ya? Pero ¿Dejar en el fondo, registro tal vez de aquello? Uno puede ir dejando registro de las veces que fue requiriendo el ajuste a una instrucción, a un procedimiento, que no se fue cumpliendo de esa determinada forma, y así uno va preconfigurando también la prueba de un eventual incumplimiento. Pero es importante que las jefaturas identifiquen cómo pueden correctamente dirigir a sus equipos sin temor a incurrir en conductas de acoso. Porque nos ha pasado en muchas capacitaciones que estamos dando en este último tiempo a las empresas por la ley Karin, de que el gran temor está asociado a qué pasa si yo hago exigencias y me las califican como una circunstancia de acoso. Como un acoso laboral, exacto. Y obviamente eso no es acoso. Exigir el cumplimiento de ciertos KPI, de ciertos indicadores, en la medida que sea obviamente en un contexto de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, que no haya denostación, no haya maltrato, no haya humillación, no es acoso. Obviamente pueden haber desavenencias al interior de una empresa, sin duda, diferencias de criterio, pero uno puede no estar de acuerdo con el jefe, digamos, el jefe con uno, pero eso no va a ser un acoso laboral, digamos. Exactamente. Jaime, perdona ya para ir cerrando este bloque y que de nuevo se me pasa el tiempo muy rápido. ¿Cómo crees tú que va a impactar esta ley en la cultura organizacional y la relación entre los empleados? Porque claro, lo que estamos conversando es bastante difícil al final. Claro, es como matices que no ayudan mucho. Independiente que la normativa sea más o menos clara o las ejemplificaciones de los acosos laborales sea más o menos claro, pucha, igual hay formas de relacionarse entre las personas que no necesariamente se ajustan literalmente a lo que especifica la ley. Sí, aquí hay un cambio cultural que va a haber que tener claro que las empresas van a sufrir con motivo de la implementación de la ley Karen, porque por un lado van a tener que generar una serie de documentos, de políticas, protocolos que la ley exige y que no estaban dentro de lo que era antiguamente la normativa, de hecho la actual normativa, el 1 de agosto cambia. Entonces van a tener que generar estos protocolos, van a tener que capacitar, van a tener que hacer mediciones para ver que este proceso, además, que tiene que ser vivo, permita una corrección en el tiempo, una mejora continua. Eso es súper importante. Exacto, tiene que haber KPIs, tiene que haber indicadores de la gestión, van subiendo, van bajando las denuncias, si van subiendo, ¿por qué? Habrá que hacer más intervenciones, más capacitaciones, no solamente en temas de acoso, sino a lo mejor en liderazgo, habilidades blandas, entre otras cosas. Pero lo importante también es que van a tener que interiorizar que ahora las investigaciones tienen que ser de alguna forma profesionalizadas. ¿Ya? No se pueden seguir haciendo investigaciones
informales, Claro. tiene que existir una suerte de expediente, tiene que existir levantamiento de acta, tiene que guardarse eso, Ujú. porque el Un día de mañana registro. las partes pueden discutir en tribunales la idoneidad de las conclusiones de cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Y si Perfecto. no lo tienes bien registrado, si no llegaste a una conclusión que en el fondo natural en base a la prueba, te puede a ti costar una responsabilidad como empresa no menor. Entonces, Claro, y en un juicio, además, hay que tener claro eso y antes se me olvida, hay algo muy muy importante que las empresas tienen que tener presente, que una nueva figura que nace Sí, Constanza, con a raíz esta de ley, esto, ¿ya? que es la violencia, la figura nueva, distinto al acoso laboral y el acoso sexual, que es la violencia en el trabajo sufrida por los trabajadores, pero por parte de terceros. Por ejemplo, clientes, proveedores, estudiantes. Imagínate tú en un banco un robo que lo hacen terceros y que le afecta no solo emocionalmente, sino a lo mejor físicamente al cajero. Un estudiante que agrega a un académico, un ejecutivo postventa de una automotora que llega a un cliente y tiene un día de furia porque no le funcionó el vehículo Claro, y lo insulta enojado o lo y agrede maltrata. físicamente. Ahora las empresas Incluye. también tienen que gestionar esos riesgos. Tú no le puedes decir a un trabajador que no va a ser objeto, es imposible que no va a ser objeto eventualmente de alguna circunstancia de esta porque son terceros que tú no controlas. Por supuesto. Pero sí tienes que tener, por protocolos, por procedimientos que vas a tener que establecer, medidas para tratar de mitigar esos riesgos. Como por Perfecto. ejemplo, dependiendo de tu giro, tener guardias de seguridad que sean disuasivos de alguna de estas conductas. Perfecto. Tener cámaras de seguridad que te permitan captar y después Claro, y tener generar una pruebas al evidencia respecto. para perseguir Exacto. penalmente las figuras de agresiones que se vayan generando en contra de tus trabajadores. Ujú. Darle contención, por ejemplo, psicológica a los trabajadores lo inmediato, incluso después. Y es más, podrías incluso llegar al entendimiento de que como empresas debieras patrocinar eventualmente el ejercicio de acciones judiciales Ya, eso significa apoyarlos para proteger a tu judicialmente. trabajador respecto a estos terceros que lo agredieron. Entonces, Perfecto. hay más que preocuparse, ocuparse Ocuparse porque respecto de esto la es un implementación. sistema no solamente reactivo, es muy proactivo, muy Ok. proactivo. Entonces hay hartos meses todavía, pero estamos a la vuelta de la esquina. Estamos ahí mismo. Nos quedan 2 meses y medio, pero corren muy rápido, Bueno, así que hay ya- que hacerlo desde ya. Ya saben, ya entonces muchas gracias Jaime por acompañarnos. Gracias a ti. Cumplimos nuestra promesa, así que invitamos a todos nuestros auditores que se ocupen respecto a la implementación Así de es. la ley Karin, sobre todo los empresarios. Vamos a un corte de nuevo nuevamente y volvemos con el tercer bloque de Economía a Fondo, bien cortito porque estamos súper pasados en el tiempo. Nos vemos en unos minutos. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Estamos de regreso con el tercer bloque de Economía a Fondo. Ay, estamos muy pasados en el tiempo, así que agradecerte, Kimberly, que estés con nosotros. Está con nosotros Kimberly Moreira, ella CCO de Snap, ¿no es cierto? Vamos a hablar de temas de compliance financiero, de riesgo financiero. Y cuéntanos un poquito más para que compartamos con nuestros auditores, con nuestros televidentes en Radio Agricultura y Agricultura Televisión, ¿qué es Snap? Y después bajamos un poco los temas de riesgo financiero. Genial, muchísimas gracias por la invitación. Snap Compliance es una plataforma de software como servicio que viene a aportar a través de la tecnología e innovación herramientas para las empresas para que puedan gestionar los riesgos y compliance. Ya. El día de hoy lanzamos un nuevo producto con inteligencia artificial generativa que de hecho viene a aportar todavía más valor a las organizaciones, no solo en la industria financiera bancaria, sino también en otras industrias de valor. Perfecto. Y esto es esta nueva aplicación, ¿no es cierto? Este nuevo software que están ofreciendo ustedes a las empresas, ¿en qué consiste? ¿Y cómo se llama? Así, Muy importante. bien, muy importante, sí. El nombre es Risk Copilot. Utilizamos el Copilot, la herramienta de Microsoft, que Sí. son nuestros aliados. Con ellos lo que hicimos fue utilizar la herramienta para dar recomendaciones de riesgo. Nosotros les llamamos el Waze del Compliance. Ya, Les perfecto. damos rutas en temas de identificación de riesgos, cómo pueden ellos saber hacia dónde ir para mitigar esos riesgos.
Por ejemplo, si ellos tienen, no sé, un riesgo legal, un riesgo financiero, que puedan saber qué ruta tomar para mitigar ese riesgo. Y es como tú me decías, claro, un Waze en el fondo de riesgo. O sea, tú pones, estoy inventando, no sé, ayúdame tú, Kimberly, porque Sí, tú eres yo la que sabe sobre esto. O sea, vemos que puede haber un riesgo, claro, financiero, por ejemplo. Tú le pides como ayuda a este software, a esta inteligencia artificial para que te diga, mira, sabes que este riesgo va por este camino, o no veo, digamos, digitalmente o tecnológicamente oportunidades de riesgo, algo así. Sí, totalmente. De hecho, ya la herramienta tiene catálogos. Entonces, puedes seleccionar la industria en la que está tu empresa y el país. Y eso ya te da toda una matriz de riesgos con los riesgos identificados por tu empresa en el país que estás. Y además te dice cómo puedes enfrentarlos. Tenemos más de 300,000 riesgos de 29 industrias de 21 países ya registrados en la herramienta. O sea, Sí. tiene alta... Es una herramienta básicamente lista para usar. Claro. O sea, y además se va alimentando, me imagino, con la experiencia que va asumiendo con las empresas que se van aplicando, ¿no es cierto? Así es, sí, nosotros intentamos siempre crear esa comunidad. El cliente siempre nos dice, falta esto o modifiquemos, agreguémosle valor, porque también esto va muy de la mano con cambios normativos y regulatorios. Claro. En el caso de Chile, ustedes están siempre en constante cambio con la ley de delitos económicos, la ley Karin, eso todo viene aportando valor. Justamente estábamos hablando con la ley Karin, con Jaime Salinas, que es abogado experto, que estábamos hablando recién sobre el tema. Claro, estamos viendo, claro, cuáles son en el fondo qué implica y cuáles son las nuevas normativas y cómo hay que cambiar un poco la cultura nuevamente organizacional de las empresas. Así es. Y ahí como, claro, ahí hay un riesgo, por ejemplo. Sí, y bueno, algo que estamos fusionando es la parte legal con la parte tecnológica. ¿Por Perfecto. qué? Porque nosotros tenemos que ir alineados a la normativa. Entonces la parte legal nos aporta muchísimo valor para saber por dónde ir y eso también nos permite que la tecnología siempre esté a la vanguardia de los cambios normativos. Entonces, en Chile trabajamos con Contraloría Privada, que son abogados no comunes. Ellos utilizan Legal Design y otras herramientas que nos permite que la herramienta esté todavía más robusta para enfrentar estos cambios normativos. O sea, ustedes alimentan de alguna forma u otra, por así decirlo, ¿no es cierto? Esta herramienta, este software, con información de distintas industrias, de distintos actores, distintas experiencias, distintos abogados que siguen las regulaciones, ¿no es cierto?, que puedan generar riesgo. Y ahí se empieza a crear este software. Exactamente, tenemos como dos fuentes. Por ejemplo, sí, la parte legal, expertos, pero también tomamos la ley como tal y con inteligencia artificial sacamos información que, por ejemplo, con la ley de delitos tomamos los delitos. Y decimos, bueno, esos son los riesgos basándonos en los delitos. En los delitos. Y también, pues, los expertos validan que la información esté correcta. Entonces, fusionamos los dos conocimientos, la inteligencia artificial y la humana, por así decirlo. Buenísimo. Oye, ¿y cómo pueden acceder, Kimberly, las empresas a esta tecnología? Sí, básicamente. Y disculpa que te interrumpa, ¿y qué nivel de empresas también? Porque de repente esto suena un poco así como grande o algo como muy potente para empresas más grandes y probablemente no, y se puede implementar en todo tipo de organizaciones. Ahí, esa respuesta es tuya. Sí, claro. Bueno, con Snap Compliance pueden acceder a nuestro sitio web, a snapcompliance.com. Ahí pueden acceder a, por así decirlo, pruebas gratuitas de nuestros servicios. Además, en Snap Compliance lo que buscamos es aportar valor a todas las empresas. De hecho, hoy en el lanzamiento hablábamos de la inversión necesaria que tienen las empresas, no solo las bancarias y las grandes, sino también las pymes. Las pymes también tienen riesgos, tienen que gestionar todos los riesgos asociados a su organización. Y además tienen menos personal, claro, hay riesgos que se les pueden pasar más rápido en el fondo. Así es, y tienen menos equipo, entonces necesitan ser más productivos y eficientes. Entonces, la respuesta ante qué tipo de empresas, cualquiera en realidad, sin importar el tamaño, nos adaptamos al tamaño de la organización. Claro, y a su presupuesto, me imagino. A su presupuesto, que es muy importante, y recalcar que es importante invertir en esto. No es como verlo como un gasto, sino como una inversión que nos va a prevenir de multas, de sanciones, y en el caso de la ley de delitos y otras leyes, de temas penales como la cárcel. Claro. Entonces pueden acceder por nuestro sitio web de Snap Compliance y ahí probar la herramienta. Kimberly, cuéntame un poco, ¿y cómo surgió Snap Compliance? ¿Es una empresa internacional? ¿Es una empresa local? Cuéntame un poquito más de ustedes. Sí, súper. Nosotros nacimos en Costa Rica, yo soy tica, como decimos. ¿Sí? ¿Eres tica? Sí. Ahí, Alex Siles es el fundador junto con Gabriela.
Ellos se dedicaban mucho a la parte tecnológica, pero en entidades financieras. Ya. Y de ahí vieron la necesidad de crear una herramienta más hacia la cara de identificación de riesgos y compliance. Ya. En el 2019, justo antes de la pandemia, lanzaron el producto y sobrevivimos a la pandemia. Claro. Y lo que queríamos era aportar valor a esas empresas. Como te decía, siempre inició todo por las pymes. Ya. Queríamos apoyar a ese sector vulnerable que tal vez tenía menos presupuesto, y de ahí también partimos hacia grandes empresas. Ya. Entonces, Y que además en el entorno de la pandemia, claro, las pymes eran las que estaban más complicadas, en un entorno súper incierto, Exacto. sin tecnología probablemente de primer nivel, siempre saliendo adelante, ¿no es cierto? De a Justo. poquito, y necesitaban ahí ayuda. Exactamente. De hecho, algo muy curioso es que ya ahora temas de pandemia lo incluyen como un riesgo. Claro. Antes tal vez no lo teníamos mapeado. Nadie lo tenía mapeado. No, Y ahora nadie lo tenía mapeado. en Uno, todas las matrices está. ni como familia, ni como mamá, ni como colegio, ni como nada. Yo por lo menos no tenía nunca mapeado tener 3 niños en clase al mismo tiempo. Claro, y en la casa. Y en la casa yo trabajando. Eso no lo tenía mapeado. Sí. Créeme que no, y ahora sí. Totalmente, sí. Eso abrió también los ojos de que los riesgos están ahí, que Perfecto. necesitamos mitigarlos y estar atentos siempre para prevenir. Buenísimo. Kimberly, estamos llegando ya al final de nuestro programa de Economía a Fondo, el último bloque. 3 desafíos que te parezcan relevantes en esta materia para ir cerrando. Bien, uno de los desafíos es la seguridad de la información. Sí. Con todo lo que es la inteligencia artificial, es un tema que las personas dicen, hay muchos datos ahí, ¿cómo podemos proteger esto? Con Snap Perfecto. Compliance nosotros utilizamos Microsoft Azure, Ujú. que es un sistema bastante robusto en temas de seguridad. Entonces buscamos siempre encriptar la información de nuestros clientes. El sistema tiene todas las certificaciones y estándares de seguridad. Perfecto. Otro desafío, diría yo, que son los sesgos de información. Perfecto. Con la inteligencia artificial muchas veces se malinterpreta, entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? Que siempre haya un experto. Ya. Como te decía, somos el Waze, pero el que maneja es el que sabe ¿A cuál es la dónde va? mejor ruta. Claro, Exactamente. exacto. Perfecto. Y pues otro reto podría ser que las empresas pues ya automaticen los procesos. Ujú. Ese tema de cambiar el chip de la cultura, de hacer todo manual a la antigua, eso creo que es un desafío que debemos de romper o de enfrentar, Exacto. pero lo vamos a hacer poco a poco y bueno, creo que Chile va a la vanguardia de los cambios normativos y estamos aquí para apoyarlos. Bueno, esperemos que así sea. Te agradezco mucho, Kimberly, por acompañarnos y bueno, bienvenida en Chile. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Economía a Fondo. Nos vemos en la próxima edición de nuestro programa por Radio Agricultura y Agricultura Televisión.